Hola, bienvenido a Planavisión. ¿Sabías que existe un mundo oculto cuyas leyes espirituales definen el mundo material? Y si las conoces, las puedes usar a tu favor. Puedes tener mejor salud, felicidad, prosperidad o desarrollo espiritual. Estoy seguro que sí lo sabías. A estas alturas hay bastante información sobre el caso. De hecho, muchos buscamos talismanes, cristales, meditaciones y distintas prácticas para poder encontrarnos con esa espiritualidad, con esa parte tan nuestra que nos llama a encontrarnos a nosotros mismos. El problema es que no es un proceso científico. Muchas veces nos les ha pasado que hay un cristal que una persona les dice que es para el amor y otra para la salud. En ese sentido, ¿cómo sabemos cuál es verdad? La importancia de las enseñanzas espirituales está en la práctica, en el desarrollo. Bienvenidos a este camino, en el cual podemos desarrollar, a través de la práctica y el entendimiento, un camino espiritual sólido que nos lleve a un autodesarrollo y mayor salud, felicidad, prosperidad y desarrollo espiritual. Bienvenidos a Planavisión. Cuando el Señor Jesucristo enseñaba a sus discípulos, incluso los discípulos tenían curiosidad de por qué es que les hablaba de manera dramáticamente diferente a ellos y al pueblo. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos del 10 al 14, nos menciona que los mismos discípulos le preguntan: Señor, ¿por qué les habla a ellos en parábolas? Y el Señor Jesucristo les responde: porque a ustedes se les ha revelado las llaves, los misterios, los secretos del reino de los cielos, mientras que ellos no. ¿Cuál es la diferencia? El Señor Jesucristo era una persona sumamente inclusiva. Eso diría que Él quería enseñar. De hecho, cuando esparce las enseñanzas a sus discípulos, los discípulos empiezan a esparcir las enseñanzas en el mundo. La pregunta es, ¿por qué hacía una separación de sus enseñanzas? La respuesta básicamente es porque los discípulos podían entender. Había un desarrollo y un aprendizaje. Incluso si observamos los milagros del Señor Jesucristo, hay uno en particular, porque Él solía sanar, revivir, curar la lepra. Pero hay uno que parece que no sirvió un propósito: caminar sobre el agua. Si bien multiplicaba los peces y los panes, este milagro en particular no parece que sirva ningún propósito más que demostrar un poder, demostrar habilidad. Y ese es exactamente el punto, porque solo hace esto frente a sus discípulos. Se los lleva al centro del lago y sale del bote a caminar. La razón es que si unas personas que están afuera y lo miran y dicen: mira qué interesante ese señor, está haciendo un truco de magia, qué chévere. Para los discípulos que habían practicado y entendido lo que significa estar por encima del elemento del agua, lo que acababa de hacer su maestro era una demostración de verdaderamente su poder. Es como para un carpintero. Puede tener realmente una noción de entender una pieza muy importante, muy bien hecha, cuando quizás alguien que no tiene noción de carpintería va a decir: esto está bonito, pero no puede entender el desafío, la habilidad y el entrenamiento que ha podido llevar a eso, no lo sabría apreciar. Por ende, las enseñanzas que el Señor Jesucristo daba justamente estaban separadas por el tema de las llaves. La pregunta es contigo: ¿te gustaría quedarte con las parábolas o te gustaría tener las llaves? Esta noción de las llaves y los secretos del reino de los cielos es muy católica. Sin embargo, el tema de la sucesión discipular, que un maestro enseña a sus discípulos ciertas enseñanzas que no son para el pueblo, sino porque solo sus discípulos las van a poder entender y aplicar, es un concepto muy promulgado. En Oriente especialmente vemos mucho de la tradición discipular, pero aquí en Occidente podemos recordar a uno de los personajes más influyentes en nuestro desarrollo filosófico y por ende tecnológico: Platón. Sabemos que Sócrates no escribió absolutamente nada. Platón escribió mucho de su maestro. Y Platón aprendió de su maestro un concepto muy interesante: el hecho de enseñar esotérica y exotéricamente. Platón era un filósofo, por ende salía a filosofar, participaba en simposios, compartía sus ideas e ideales. Pero ese tema era exotérico, era externo. Dentro de su escuela, por eso es que el término exotérico y esotérico, hoy día asociado mucho a la magia y a lo oculto, se acuña por Platón, porque él explicaba: lo exo, lo externo, era para el pueblo y las masas; lo esotérico era para sus discípulos. Una vez más, una selectividad cruel y secreta. No, simplemente porque solo aquellos que están entrenados pueden comprenderlo. De la misma forma que un ingeniero va a poder leer un libro de ingeniería y entenderlo de una manera más completa que una persona que no está entrenada en ingeniería o conoce muy bien las leyes de la física. Por ende, es muy importante el comprender el entrenamiento, no solamente el aprendizaje teórico, sino el entrenamiento para hacer que este aprendizaje teórico sea tuyo. Es decir, no solamente conocerlo por una idea, sino que realmente lo entiendes y lo practicas. Es debido a esto que para poder entender lo esotérico, uno tiene que tener primero una base de práctica. Ahora, si pensamos en un ingeniero, es una carrera que uno elige tomar. Igual si pensamos en una carrera de leyes, por ejemplo. El tema, entonces, es que uno va a especializarse por su propia voluntad y de esta forma poder entender los textos esotéricos de leyes, o quizás de docencia, medicina, distintos temas que se van a hacer solo disponibles conforme hayan estudiado y practicado ciertos temas. El problema radica en que todos estamos inscritos en la carrera de la vida y no entendemos cómo funciona.
El vivir muy arbitrariamente y sin propósito es lo que hace que después terminemos sufriendo. A veces no tanto, a veces hasta no salen bien las cosas, pero parece muy arbitrario. En este caso, es importante el pensar que si me subo a un taxi y no le digo a dónde quiero ir, después no puedo quejarme si termino 10 distritos más allá de mi destino. Es importante saber a qué se mete uno y con qué posibles resultados. Es por eso que entendemos la práctica espiritual, el diariamente, no solamente por la crisis, que es cuando quizás uno va a la iglesia, o medita, o reza, o busca cambiar, sino también en el día a día, cuando las cosas andan bien. En la práctica constante está la fortaleza para después enfrentar los problemas, o incluso empezar proyectos de la mejor manera. No voy a esperar poder cargar algo pesado si es que esa misma tarde es la primera vez que voy a un gimnasio. Voy a tener que ir al gimnasio por lo menos unos cuantos meses, desarrollar músculo y luego ya veré una diferencia en mi capacidad de cargar algo. Por eso es importante la práctica espiritual. Personalmente, soy estudiante de Master Showa Koksui, la Escuela de la Sanación Pránica. La Escuela de la Sanación Pránica, entre otros propósitos, primariamente nos ayuda a entender la vida de una forma más completa, entenderse a sí mismo y la relación con el mundo. De esta forma podemos ayudar a vivir mejor, porque ya no es tan arbitrario, ya no depende solo de la suerte, depende mucho más de ti mismo. Si te conoces y puedes conducirte, existe la posibilidad de que luego puedas conducir mejor tu vida. Entonces, vamos a tratar en este canal muchos temas, pero todos con el propósito de entender mejor la vida y a través de la práctica, que no sea solo una creencia que alguien te contó, sino algo que tú mismo puedes verificar. Es la idea de sanación pránica, y no es solo la única escuela, que vamos a trabajar, sino también varias otras escuelas que complementan el trabajo. La idea de las escuelas espirituales modernas es justamente entender que ninguna va a entender todo el camino y que se complementan entre ellas. Yo, como estudiante de sanación pránica, será siempre primariamente mi ángulo, pero desde ese ángulo vamos a poder trabajar y estudiar muchísimos conceptos para vivir una vida más completa física, emocional, mental y espiritualmente. Ahora que ya conversamos un poco de la escuela de sanación pránica, que es la escuela primaria desde la que estudio el camino espiritual, tenemos que entender un poco qué significa sanación pránica y desde ese entendimiento podemos entender y apreciar mejor la razón por la que es necesaria el estudio comparativo, estudiar de distintos ángulos la misma verdad. Como vamos observando, distintas culturas a lo largo de distintas épocas, de distintas formas, han estudiado el mismo concepto. Si lo entendemos de distintos ángulos, tenemos una visión más completa, más aguda y que nos permite llevar luego a la siguiente etapa. Sanación pránica lo que promueve es este entendimiento justamente a través de la práctica. Verá, la palabra sanación implica bienestar, ¿no? No hay mucho más que darle vueltas ahí. La palabra pránica es la que es particularmente interesante. Esta palabra viene del védico y la palabra prana significa energía vital. El concepto de energía vital es un concepto que se ha visto a lo largo de todas las culturas. De hecho, todos aquellos que han visto Dragon Ball están súper familiarizados con el ki, la capacidad de absorber esta energía y que mientras más ki tengas, más poder tienes, ¿no? Chi en chino, Sekem en egipcio, Rúa en hebreo, o incluso aquí en Perú, en quechua, se conoce como Sami, la energía buena, Jucha, la energía negativa. Esta energía vital, positiva, sana, es la que trae bienestar a los cuerpos, físico, emocional y mental. Si es que uno carece de esta energía vital, pues es como carecer de comida o alimento. Los cuerpos y sus funciones van a empezar a disminuir. Es por eso que incluso los médicos recomiendan también buen aire, buen sol, buena tierra para sanar el cuerpo, la mente o las emociones. ¿Cuántas terapias incluyen de esto? Entonces es importante entender que la palabra prana, energía vital, habiéndose entendido en tantas culturas y distintas formas, nos está señalando que existe una forma de vivir mejor, más saludable, a través de entender esta energía e integrarla en su vida. La sanación pránica lo que promueve es que uno aprenda a usar esta energía para sanar sus chakras. Los famosos chakras también son conocidos en distintas culturas, como Sefirot en Kabbalah, que justo es lo que precede al cristianismo, o incluso en quechua, son conocidos como chumpiñahuas. De una u otra forma, son los mismos fenómenos que han explorado todas las culturas, pero es hora de entenderlas como un propósito común y traerlos en un propósito científico para poder entender y mejorar la vida de cada uno de una manera diaria y que no sea solo un concepto bonito de espiritualidad, sino una forma de vivir mejor. Para entender cómo es que funciona el prana, tenemos que entender también cómo es que nuestro cuerpo lo digiere. Similar a entender que un plato de comida de cierto tipo puede tener ciertos nutrientes, pero cómo es que nuestro organismo absorbe esos nutrientes. Si es que uno no entiende el sistema digestivo, posiblemente piense que comiendo solamente cosas que llenen el estómago es suficiente. Pero si uno entiende la necesidad de ciertos nutrientes, puede ser más disciplinado en aquello que ingresa en su cuerpo. Incluso uno puede tener balance, no se trata de ser fanático, pero sí se trata de entender, porque si no después tenemos problemas, si nos estamos con los triglicéridos o distintos temas, yendo al doctor con algo que se pudo haber prevenido, entendiendo un poco mejor qué es lo que está ingresando en nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo reacciona a él.
Para eso entonces el axioma clásico es importante conocerse a sí mismo. Entonces la pregunta está, ¿por qué tu cuerpo mental no puede dejar de pensar? O tu cuerpo físico, pese a que sabe que no debería comerse algo, aún así tiene esa tentación. Porque tu cuerpo emocional, pese a que sabe que no debería estar explotando en emociones negativas o quizás tú mismo, explota, sientes esa emoción en ese momento, es legítimo, estás molesto. Y luego, no debí decir eso, no debí haberme expresado así. ¿Por qué tenemos arrepentimiento de ciertas acciones? Lo que ocurre es que no entendemos que el ser humano en realidad es un conjunto de vehículos. Estos vehículos son el cuerpo físico, emocional, mental. Por supuesto, este tema se puede entender de un tema más complejo. Una vez que lo desarrollemos, podemos ver los cuerpos sutiles desarrollados de manera más profunda. Pero por ahora es importante entenderlo de esta manera: físico, emocional y mental. La pregunta es, si el cuerpo físico es un vehículo, el cuerpo emocional es un vehículo, y el cuerpo mental es un vehículo, ¿quién es el piloto? ¿Quién eres tú? Algunas culturas la conocen como el alma, el ánima, la conciencia, como tú quieras llamarle. Pero el hecho es que hay una conciencia detrás de todos estos vehículos, explicando por qué hay una relación con uno mismo, la cual a veces no está bien, porque no tenemos un control o un manejo de nuestro cuerpo físico, emocional o mental. La pregunta es cómo llegamos a un manejo sano de estos cuerpos. La respuesta es práctica. El tema es saber qué practicar. Es por eso que es importante el estudio y el entendimiento esotérico, porque de esta forma te puedes conocer realmente. Recuerda el axioma: uno no ama lo que no conoce. Es posible que por no conocerte y no entender cómo funcionas te juzgues. ¿Por qué soy así? Es una cosa que escucho tanto. Aquí tienes la respuesta. Hay que entender qué es lo que ha pasado en tu mente, en tus emociones, en tu cuerpo físico, desde el punto de vista del alma y la conciencia. Es por eso que es importante que se entienda como práctica espiritual. Hoy en día, las clases espirituales, las escuelas espirituales trabajan en términos científicos, en la que el discípulo pruebe a través de su práctica personal. Debido a la práctica personal, podrás entender conceptos más complejos, podrás entenderte a ti de una manera más entendible. Y no solamente teóricamente, como quien te habla de un sitio bonito, en el cual hay muchos árboles, hay, no sé, playa, todas las cosas que puedas querer, pero te cuentan. La idea es que los visites, la idea es que tú lo practiques y conozcas este lugar, te conozcas a ti mismo, y a través del trabajo continuo, constante, de atenderte y entenderte, puedes empezar a amarte verdaderamente y vivir una vida mejor. Entonces ya vamos entendiendo el porqué de la importancia de conocerse a sí mismo. Si no te conoces a ti mismo, el piloto o el navegante, difícilmente vas a poder entender cómo es que operan aquellas cosas que están en el mundo exterior. Si te conoces a ti mismo, conoces el mundo exterior porque estamos intrínsecamente relacionados. Esta es la base del desarrollo espiritual. La ley primaria es la ley de unicidad espiritual que nos dice que todos somos uno. Si todos somos uno, podemos entender toda la serie de leyes que derivan después. Pero una cosa bien interesante es entender que si te conoces bien a ti mismo, podrás conocer el universo y sus leyes, como decía Aristóteles. Entonces, ese es el propósito de Pranavisión. Lo que queremos aquí es que practiques, que entiendas, que conozcas. La idea de esto es que puedas conocer a ti mismo, tu propósito, tus cualidades, capacidades, cómo atender tus necesidades y, más importante aún, la naturaleza divina que te acompaña, la razón por la que estás en este mundo. Ahora, para ese propósito vamos ahora a hacer un pequeño ejercicio. Este ejercicio está basado en el concepto que estamos trabajando, la práctica. Hemos hablado de muchas cosas, hemos conversado de varias cosas hoy. La primera que me gustaría que te acuerdes es que tú eres un ser divino, eres conciencia que maneja vehículos, y es la razón por la cual te conviene conectarte con tu propia divinidad. La razón por la que muchas religiones nos hablan acerca de conectarnos con el Ser Supremo. Como no entendemos al Ser Supremo, lo hemos hecho a nuestra imagen y semejanza, cuando es al revés. Entonces, en esta breve invocación, me gustaría que practiques conmigo y tú mismo contrastes con tu experiencia, y en base a eso ya podemos ir entendiendo mejor lo que viene más adelante. Empezamos entonces con la invocación. Empezamos por colocar las manos juntas, con los dedos bien juntos a la altura del corazón. Presiona tu pecho, lo suficiente para que sientas la presión. Empezarás a notar que tu corazón se relaja, se siente cálido, tus hombros también empiezan a relajarse, hasta la voz empieza a cambiar. Una vez que presiones tu corazón desde este centro, cierra los ojos. Mentalmente decimos: al Dios Supremo, Padre, Madre Divina, humildemente agradecemos por todas sus invaluables bendiciones. Inhala profundo, exhala. Agradecemos por la vida, por la energía vital, por la salud, por la sanación en todas sus formas.
Agradecemos porque haga de nosotros receptivos, conductivos a sus bendiciones, a su luz, amor, buena voluntad y voluntad de hacer el bien. A todos los grandes seres damos gracias. Puedes agradecer a los seres de tu devoción. Personalmente agradezco a mi maestro espiritual, Master Shoa Koksui, al señor Bodhisattva Meilin, a Buda Kuan Yin, al Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen María. A todos los grandes ángeles y arcángeles damos gracias. Ante todo, a nuestra alma superior damos gracias por la guía, por la protección, por la sanación divina. Con gratitud y plena fe, damos gracias por ser bendecidos hoy y siempre, con una mente inteligente, un corazón bondadoso y una voluntad poderosa para poder realizar todas las pruebas de la mejor manera, vivir, aprender y ser feliz. Tómate un segundo en silencio y siente. Ya has hablado por Dios, ahora escucha. Inhala profundo, exhala y reparte las bendiciones por todo tu cuerpo. Abre ahora las manos con las palmas hacia afuera e imagina que sale luz de tus manos. Comparte el amor que has recibido con tus seres queridos, con cada persona, cada ser que ha sido bueno contigo, con tu casa, tu trabajo y contigo. Comparte esa energía contigo mismo y que seas bendecido con buena salud física, emocional, mental y espiritual. Ante todo, que seas muy feliz y bendecido en tu camino espiritual. Que así sea. Podemos bajar las manos y abrir los ojos con una gran sonrisa. Eso no es excepcional, pero altamente recomendable. Confío que estés mejor y puedas disfrutar más de esta energía. Puedes practicarla cuantas veces quieras. Justamente la práctica de la invocación está en eso, en saborearla, disfrutarla y entenderla. No porque alguien te obligue, te diga, habla con Dios. Es como cualquier relación. Te hablan de una persona súper chévere, súper buena, amorosa, gentil, inteligente. Tienes que conocerla. Tienes que establecer tu propia relación para creértela. Es de esta forma que conocemos mejor a Dios y conocemos nuestra naturaleza divina. Acompáñame en el siguiente episodio, donde exploraremos un poquito más de este tema. Ante todo, gracias por acompañarme. Atma Namaste. Nos vemos en el siguiente video.